Y cuando yo tengo un encuentro real con Dios, entonces Dios mismo y su palabra tiene que ministrar primero a mi vida y hablarme a mí. En esa medida, cuando me habla a mí, entonces tengo esa necesidad de obediencia de anunciar las buenas nuevas y el mensaje y la palabra que Dios me ha dado. Cuando tengo un acercamiento devocional, entonces también debo tener un cambio en mi cosmovisión. Cada vez que todos nosotros estemos orando y estemos con un acercamiento a la palabra, sí o sí algo debe cambiar en nuestro pensamiento. Si nosotros leemos la palabra y todo sigue igual, quiere decir que la palabra no está haciendo el efecto que debe hacer tanto en nuestro corazón como en nuestra mente. Entonces, sencillo sea, el hecho de orar y leer la palabra siempre será algo sobrenatural. Y si así lo entendemos y si de esa forma nos acercamos a la palabra, cada vez que yo leo un texto bíblico, por más que sea un texto bíblico que he leído muchas otras veces, tiene que haber un cambio en mi forma de pensar. Y lógicamente, en ese acercamiento devocional hay un llamado a la obediencia de fe y yo como persona, como líder o como predicador, pues me estoy empoderando y estoy bebiendo de la fuente directa y de la palabra, ¿cierto? Que nos sacia realmente la sed y el hambre espiritual. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar en primera medida si queremos hablar de predicar. Para hablar de predicar tenemos que tener acercamientos devocionales fuertes hacia la palabra. Ustedes me dicen que ya lo han hecho y en el momento de orar la palabra, como lo podemos observar ahí, hay 5 momentos. Diferentes personas y diferentes grupos le ponen nombres distintos a estos 5 momentos, ¿cierto? Sin embargo, para una forma de resumirlos son estos 5. Entonces vamos a leer cada uno. Entonces, ¿cuál es el primero, Diego? El primero es leer para escuchar. Un encuentro con Dios. Listo. Jonathan, el segundo. Meditar para entender. ¿Cuál sería? Listo. ¿Quién más está por ahí? Sonia, el Orar tercero. para responder. John, el cuarto. ¿Bien? Jonathan. John, John está por ahí, sí. No, Heiler. es Heiler. Sí. Ah, bueno, Heiler entonces el cuarto. Reflexionar para cambiar. ¿Listo? Y el último, la señora Lucila. Escribir para actuar. Entonces, estos 5 pasos, la idea es que nosotros, y sería muy bonito que como hábito, cada vez que nos acerquemos a la palabra, lo hagamos. Estos 5 hábitos, la idea es que los podamos entender, interiorizar y realmente volverlos parte de nuestro devocional. Cuando leemos para escuchar, ¿cuál es la idea? Que siempre se lea en voz alta, ¿cierto? Y en este leer en voz alta, la idea es que lo hagamos mínimo en 3 versiones. ¿Listo? Mínimo en 3 versiones. ¿Por qué? Porque la forma como está escrita en las diferentes versiones me arroja más luz acerca de lo que quiere decir la palabra para mi vida. Posteriormente a leer, yo medito para entender. Entonces la idea es poder dar un buen tiempo de volver ya en silencio a repasar la palabra, a mirar qué me está hablando Dios a mí. Posteriormente, el fragmento de la palabra que leímos, la idea es que podamos orarlo pedazo por pedazo. Y cuando lo oramos pedazo por pedazo, la idea es que contestemos a ese texto bíblico con una oración en primera persona. Ya no puedo orar por otros, no puedo orar por mis discípulos, no puedo orar por mi pastor, no puedo orar por mi familia, sino es según lo que Dios me habló a mí en primera persona. Y reflexionar para cambiar, entonces después de que oramos en primera persona, la idea es que yo empiece a reflexionar sobre eso que oré para poder escribir una serie de compromisos concretos para cambios radicales en mi vida. Entonces, no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta específica de esto y hacemos un pequeño ejercicio de orar la palabra. Ninguna. Pues a ¿Todo mí sí me clarísimo? queda como, no, a mí me queda como pendiente ahí donde la partecita que dijo para orar, que se me entrecortó acá, no lo escuché muy bien. Listo.
Cuando nosotros oramos la palabra, el texto bíblico que tenemos y que hemos leído, ese texto bíblico empieza a leerse por pequeños fragmentos, con ideas completas. En esos pequeños fragmentos yo respondo a lo que dice la Biblia. Entonces, un ejemplo, digamos, vamos a ir, por favor, todos, vamos a ir a Juan capítulo 13. ¿Tenemos nuestras Biblias en la mano? Sí. Sí, señor. Juan capítulo 13. 13, 1, 3. Sí, 1, 3, 13. ¿Listo? Sí. La Amén. idea es, ¿cuánto tiempo tenemos? No sé, profe. Porque su merced cose. ¿Por ahí 1 hora o Lo que qué? usted quiera. Pues no sé cuánto tiempo ustedes convocaron. 1 hora les parece, Yo me o hasta las sujeto a- 8:20. Sí. ¿Qué es eso? 8:20. 8:20, 8:30 mientras. 8:20. Listo. Entonces vamos a hacer el ejercicio para que la lectura no sea tan cortada. Cada uno va a apagar su micrófono y usted va a leer en su casa, ahí donde está en la versión que tiene, va a leer Juan capítulo 13 en voz alta del 1 al 20. Una vez, ¿listo? ¿Listo? ¿Cómo vamos? Ya casi. Amén. Meditar. ¿Todos amén? Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Entonces, en el ejercicio completo que ese lo podemos hacer en nuestras casas con nuestras familias, la idea no es orarlo una vez, sino leerla por lo menos 3 veces en 3 versiones. Después de haber hecho eso, la idea es que daríamos un tiempo para que cada uno pueda meditar. ¿Qué cree que Dios habló en medio de esa palabra? Y ya posteriormente empezaríamos a orar la palabra.
Y en el orar la palabra vamos a hacer el ejercicio y la idea es que participemos todos. Yo voy a leer fragmentos de ese mismo texto y cada uno va a responder en primera persona, va a responder a eso orando. Entonces, yo voy a poner un ejemplo con el primer versículo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ante eso yo orando, ¿cómo respondería yo, Freddy Ortiz? Yo le diría a Dios, Dios y Padre Celestial, gracias porque tú me amaste, porque tú, Señor, a su debido tiempo te entregaste por amor a mí. Entonces, eso fue lo que me habló a mí ese primer versículo. Entonces, mi oración debe responder en primera persona al texto. Entonces, yo voy a leer 6 fragmentos del texto completo y vamos a ir respondiendo y usted lo va a hacer con todo el sentido y orando la palabra. ¿Listo? Entonces, vamos a dar inicio. La idea es que en cada fragmento 2 o 3 personas participen y oren lo que consideran a partir del texto. Empezamos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ya que, profe, oramos. Pues cada uno ora, el que considere. Cada uno responder con una oración. Ya. Yo pensé que en voz alta. Sí, en voz alta. En voz Sí. alta participan 2 o 3 personas. Ok. Bueno, gracias. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, por ese amor incondicional y te entregaste por mí. Has sido muy bueno conmigo, Señor, y me diste otra oportunidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, amado Padre. ¿Alguien más? Gracias, Señor, por tu sacrificio, Jesús. Así como tú sabías que el momento había llegado, Señor. Yo te clamo a ti, Señor, que cuando tú designes mi momento, Señor, yo esté igualmente preparado, Señor, y pueda acceder al Padre, Señor, por la misericordia que tú has tenido y por tu sacrificio, Señor Jesús. Gracias, mi amado Señor, Y por cuando haberme cenaba, sacado. Señora. dale, termina. Señor amado, te doy gracias por haberme sacado de esa oscuridad donde me encontraba, Señor. Gracias por esa bendición, Señor, de poder conocerte a ti, porque puedo ver la luz a través de ti, Señor, porque tú has cambiado mi vida y te agradezco, Señor, por ese sacrificio que hiciste por mí, Señor. Gracias. Y Gracias, cuando Padre. cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Gracias, Padre, Señor Celestial, porque tú muestras, Señor. Padre, gracias, Señor, porque tú, Papito Dios, has mostrado, Señor. No, la verdad me perdí. Listo, fresco. Entonces yo ahí oraría, Dios guarda mi corazón para que con mis actos, para que con mis actitudes nunca te niegue ni te traicione como tal vez lo hizo Judas. ¿Otro? ¿Quién ¿Uno sigue? más? Señor, clamo a ti para que nunca me aparte de ti, jamás, Señor, porque has visto tú traicioneros en todas partes, Señor. No solamente te traicionó Judas, aquí te habla solamente de Judas, Señor, pero que nosotros no seamos, o que yo no sea ese Judas, Señor, que siempre esté de tu mano, guiada por ti, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.
Señor, que con Sabiendo mis actos, Jesús que el Padre, dale, termina. Señor, te pido que nunca te niegues, que nunca te niegue a ti con mis actos, Señor, que siempre viva limpia delante de ti, Señor, y que siempre haga tu voluntad, Señor, y que nunca me desvíe de tus caminos, Señor. Gracias, amén. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos, a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Gracias, Padre Santo Celestial, amado Dios, porque tú, siendo Padre el Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre Santo Celestial, me lavaste, Padre Santo Celestial, me limpiaste, bendito Dios. Gracias, Padre Santo, por eso tan maravilloso que has hecho conmigo, Padre Santo Celestial. Gracias porque te fueron dadas todas las cosas, bendito Dios, y todas las cosas las has dado para mí, Padre Santo Celestial. Te agradezco, amado Dios, porque me has limpiado de toda impureza, Padre Santo, y me sigues limpiando. Gracias, mi Señor Jesús. Amén. ¿Ok? Vamos, Pablito. Gracias, Señor amado, porque estos momentos en los que tú estuviste previamente a tu muerte, a tu crucifixión, y son muchas cosas que para que nosotros entendiéramos y reflexionáramos y tuviéramos en nuestro corazón, en nuestra mente, eh, esas cosas simbólicas que nos traen pues a nuestra realidad, Padre. Sí, Padre, tú eres bueno, Padre, porque has hecho, has estado en momentos difíciles, estuvo en esos momentos difíciles por nosotros, Padre. Padre, te agradecemos por eso. Amén. Hago un pare ahí. De- Voy a hacer un pare ahí. La idea es que el momentico de la oración responda exactamente a los versículos que acabamos de leer, como lo hizo Jonathan, Primera persona. como lo habían venido haciendo. Entonces, aquí el versículo hablaba del servicio, de la actitud que del tuvo Jesús servicio, en sí, quitarse el señor. manto, tomar el nudillo. Ajá. Entonces, mi oración debe responder exactamente a ese fragmento que se acabó de leer. ¿Listo? Pero entonces vamos bien. O sea, lo estamos haciendo bien. Vamos a ir finalizando. Voy a leer los tres Y que últimos sea en pedazos. primera persona. Y en primera persona. Sí, señor. Sí, Dice refiriéndose a uno, así. o sea, Exactamente. Sí, a mí. Lo que Dios me habló a mí. A mí y a mi vida. ¿Listo? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Señor y Padre Santo, que nunca creo, mi corazón nunca se llene de soberbia y crea que sabe mucho, y que en esa medida siempre dependa de ti, amado Dios. Lucy. Lucy. Amado Rey, Señor, guarda, Padre, mi corazón, Señor, de toda altivez, de todo orgullo, de toda vanagloria, Señor. Que todo lo que yo haga, Señor, sea para agradarte a ti, Señor. Amado Rey, así como tú, Señor, me limpiaste, Señor, de todo pecado, Señor Dios, y viniste a servir, Señor. Señor, también quiero hacerlo para agradarte a ti, Señor Dios. Gracias, Padre amado, amado Rey, Señor, en el nombre de Jesús. se va a desconectar. Voy a saltarme al versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y señor. Me salté al versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís, bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que
como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Señor, gracias Gracias, por este Padre, ejemplo que porque nos da. Siga, siga, Lucy. gracias, Padre. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno. Has venido a nuestra vida a servirnos, Señor. Tú serviste en una cruz, moriste por nosotros, Señor. Lo has dado todo absolutamente por nosotros, Señor. Y ha llegado el tiempo, Señor Jesús, en el cual, Señor amado, tú cada segundo te haces más visible en nuestras vidas, Señor. Y hoy, Señor amado, queremos arrepentirnos, Señor, porque hemos Primera persona. fallado, Señor. Sí, hemos fallado, he fallado, Señor, en tantas maneras, Señor Jesús. Y hoy me comprometo cada segundo más a servirte, como dice esta palabra, Señor, de lo que tú nos has dado, Señor, poderte servir cada segundo más, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor amado, por este ejemplo que tú nos dejaste, Señor, de servir a otros, Señor, y que te sirvamos con todo, que yo te sirva con todo mi corazón a los que lo necesiten, Señor, porque tú, Señor, nos has bendecido para bendecir a otros, Señor, y así te pido, Señor, que me uses mi vida para servir, Señor, a otras personas. Gracias. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Gracias, papito Dios, Señor, porque tú me dices, Señor, que yo soy igual a las demás personas, que todos somos iguales, Padre amado, Señor. Ayúdame, Señor, y enséñame, Padre amado, Señor, a través de tu palabra, como lo estás haciendo aquí, Señor, a no creerme más que los demás o creerme menos que los demás, Padre amado, Señor, porque ante tus ojos, papito Dios, todos somos iguales. Amén. ¿Uno más? Lucy, Alejo. Señor Jesús, gracias Señor, gracias porque tú transmites un mensaje maravilloso, Padre, gracias porque me has hablado a mi corazón, Señor. Quita por favor de mí toda vanagloria y lávame, Señor, no solo los pies, sino mi corazón, para poder, Señor Jesús, servir a otros, pero sobre todo, Señor, que en mi corazón no haya altivez, Señor, que siempre esté dispuesta a servirte, amado Rey. En el nombre de Jesús, amén. Dios, te damos gracias por este momento. De igual forma, oro para que siempre tengamos claro que nunca el enviado será mayor que el que lo envió y que tú eres nuestro maestro. Te doy gracias por este tiempo que tuvimos de orar la palabra y, Señor, que nos quede claro, Señor, que tú eres nuestro Señor, eres nuestro maestro. Que nos quede claro que tú viniste a darnos ejemplo de humildad, de servicio, de entrega. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Acá era más o menos el ejercicio. No sé si para todos quedó bien claro cómo se hace el proceso de orar para responder. Sí, señor. Sí, Señor. Sí, profe, sí quedó claro. Amén, Sí, señor. amén, Sí, amén. señor, muchas gracias. Esto lo podemos hacer solos en nuestro devocional, pero lo podemos hacer así en grupo como lo estamos haciendo en este momento. Ustedes como parte del grupo de vida, como parte del grupo de liderazgo, y cuando se hace en grupo, yo escucho lo que otros también oraron, porque yo a veces medité algo, pero los demás meditaron otras cosas diferentes a mí, y por eso el otro tiempo de reflexionar me permite empezar a tomar lo que decía la palabra y lo que todos oramos, y en ese tiempo yo empiezo a reflexionar y a mirar qué más me habló la palabra para al final tomar un cuaderno, tomar mi agenda, mi computador, mi celular y escribir una serie de compromisos a nivel personal, a nivel familiar y a nivel ministerial. Ese compromiso tiene que ser concreto. Ejemplo, como en este caso estamos hablando del servicio de una u otra manera, entonces un compromiso personal mío esta semana podría ser que voy a ayudar a 2 familias que estén necesitadas
no sé, ayudarles con un mercado. ¿Por qué? Porque están sufriendo una calamidad y están sufriendo necesidad por el asunto del coronavirus. Eso es una meta específica, medible, que yo puedo comprobar si la cumplí o no la cumplí. Yo no puedo decir, Dios, conocerte más, porque conocerte más, usted cómo mide si lo conoció más o no lo conoció más. Usted, en cambio, sí puede decir, Dios, esta semana voy a hacer un ayuno de 3 días. Usted sí puede decir, oiga, si ayuné 3 días o no ayuné 3 días. ¿Por qué este ejercicio? Si yo hago este ejercicio conmigo y cada vez que yo leo la palabra y cada vez que yo hago este ejercicio de orar la palabra, hago compromisos reales para mi vida, entonces voy a lograr también que cuando yo haga una prédica, yo haga un bosquejo, un mensaje, el mensaje que yo voy a llevar a la iglesia, a mis discípulos, también ese mensaje tiene que llevar a un compromiso para que la iglesia en la vida práctica haga algo de lo que le enseñó la palabra. Porque si no aprendemos mucho, 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 pero a veces no llegamos al punto de hacer algo de lo que me enseñó la palabra. Entonces yo tengo que ser el primero. Tengo que ser el primero que cada vez que haga este ejercicio pueda hacer unos compromisos y después decir, ¿cumplí el compromiso o no cumplí el compromiso? Entonces le voy a dar a usted, para no extendernos mucho, 3 minuticos para que haga por lo menos 2 compromisos. Para usted, que usted crea, con base en el texto bíblico que leímos hoy, que puede cumplir esta semana. ¿Listo? Entonces, escriba su compromiso personal y después de 2 minutos, veamos si alguien quiere compartir su compromiso. Listo. Listo. ¿Alguien quiere compartir un compromiso? Sí. Ayunar y visitar a un enfermo. ¿Listo? ¿Alguien más Mi antes de que compromiso, pasemos? sí, mi compromiso, hacer llegar un dinero a alguien que necesite. Entonces ahí estoy pensando a qué persona. Y Anote ahí, ayunar. Lucila. ¿Listo? Ya le digo la Sí, claro, dirección ya lo mía. tengo. Bueno, allí le hago llegar el dinero. Listo. Pues para que ¿De le cuánto quede más estamos fácil hablando? por cuenta bancaria, ya le hago llegar la cuenta, el número de cuenta. Se acepta en Para X, que lo no que salga sea. por aquello de la cuarentena. Va a romper el hielo. Bueno, pues, entonces, pregunta, ¿hasta ahí claro o hasta ahí alguna pregunta? ¿Le ven sentido a lo que hemos hablado hasta ahora o no le ven sentido? Porque pues no sé qué expectativas tenían, pero este es un ejercicio muy bueno antes del proceso de predicar. Amén. Claro. Muy bueno, profe. Claro. Sí, estuvo muy claro, porque en mi caso tenía algunas dudas, pero esto fue una gran bendición porque entendí cómo se debe orar la palabra. Entonces, muchas gracias por esa enseñanza. Profe, La idea es que el proceso de orar la palabra, y cuando estamos así en grupo, es un proceso que fácilmente se puede llevar media hora, 40 minutos y nutre mucho. Lógicamente, se le saca mayor riqueza y mayor fruto cuando estamos reunidos, pero sin embargo la idea era también poder dejar un poquito de este ejercicio. ¿Amén? Amén. Sí, Señor. nosotros, Amén. digamos, hemos orado la palabra, pero en el sentido, viéndolo también no para exponer un sermón, sino en el sentido de ser,
Ahí sí me fue la paloma. De orar por las personas, ¿sí? De ser intercesores, Exacto. Sí, claro. Y ¿cierto? es una muy bonita forma de orar, porque cuando yo oro con la palabra de Dios, mi oración es mucho más nutrida, tiene mucho mayor sentido. Entonces yo puedo hacer lo que dice Diego en muchos momentos y orando por otros, declarando la palabra y orando la palabra. Sin embargo, este como tal, como ustedes lo ven, es un ejercicio ya más sistemático, ¿cierto? De oro, leo 3 veces, escucho bien las 3 versiones, luego me tomo el ratico para meditar. Eso es bueno para hacerlo en el devocional personal o en grupos como en el que estamos en este momento. ¿Listo? Sí, Sí, señor. señor. Entonces, esa es sería como un poquito la diferencia de la otra forma de orar la palabra. Listo. Ahora entramos un poquito más en materia. Cuando yo hago este ejercicio con la palabra que voy a predicar, tengo que tener en cuenta los aspectos que están en pantalla. Cuando yo voy a predicar, tengo que tener en cuenta 3 cosas muy importantes. La primera, fidelidad. Lo que yo voy a predicar tiene que ser fiel a lo que dice el texto, debe corresponder a la verdad de lo que dice la palabra. Y eso se llama exégesis. Hay 2 términos, uno se llama exégesis y el otro se llama iexégesis, con i, no con e, sino con i. Ujú. Y exégesis es lo que mucha gente hace. ¿La gente qué hace? La gente quiere hablar de X tema, de amor, de perdón, de solidaridad, de lo que quiera. Y entonces, a veces cuando la gente va a predicar en un grupo, va a predicar en una actividad, dice, ay, yo quiero como hablar de esto y esto y esto. Y cuando piensa en qué va a hablar, va y busca un texto que se acomode a lo que uno quiere hablar. Y entonces muchas veces acomodamos la palabra de Dios o la Biblia a nuestro pensamiento y a lo que nosotros queremos decir. Eso se llama exégesis. Pero la exégesis es escudriñar para mirar cuál es la verdad real del texto y qué es lo que quiere decir el texto. Para eso tenemos que tener en cuenta una cosa, que el texto fue escrito en otro momento, en otro tiempo, en otra cultura. Entonces, cuando yo voy a mirar qué dice el texto, no puedo empezar a hacerle aplicaciones a la vida de hoy. Tengo que mirar es qué quería decir el que lo escribió y para quienes lo escribieron. Entonces, cuando yo le hago la exégesis, empiezo a ver esas cosas. Oiga, ¿qué es lo que quiere decir allá, cuando lo escribieron? En el entonces del momento en el que se escribió. ¿Qué quiso decir Juan cuando lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿A quién se lo escribió? ¿Cuál era el mensaje real? ¿A quién le estaba leyendo eso? Y ahí yo hago el exégesis. Cuando yo entiendo qué es lo que quiere decir allá, estoy siendo fiel al texto. Cuando soy fiel al texto, debo pasar al segundo punto, que es la relevancia. La relevancia es cuando yo miro la palabra de Dios siempre va a ser relevante, ¿cierto? Pero yo tengo que mirar ahora el contexto del aquí y el ahora, ¿cierto? Si yo voy a hablarle a un grupo de, no sé, de indígenas, y a ese grupo de indígenas les voy a hablar de la prosperidad económica, a un grupo de indígenas de la selva bien metidos, que están allá, una tribu, ¿será que hablarles de esa prosperidad económica, que aparte que no es un tema muy adecuado y muchas veces es mal trabajado, ¿será que es pertinente o relevante para ellos? No, No, para nada. no me No. parece. No, para nada. No porque la forma de ver ellos la bendición de Dios o la prosperidad de Dios en medio del contexto que viven es totalmente diferente. Entonces yo empiezo a través de la hermenéutica a mirar el aquí y el ahora. Entonces yo primero miro allá. ¿Qué quería decir allá? Pero ahora tengo que mirar eso que decía allá, ¿qué quiere decir aquí? Aquí Para en mi el relación. hoy, para la población en la Sí, que estoy. No es la lo mismo actualidad. predicarle a un equipo de líderes, a un equipo de líderes como ustedes, que a un nuevo. Entonces, ¿qué quiere decir para el equipo de líderes? Acá le estaba hablando precisamente a los discípulos, no a personas que no creyeran en Dios. Estaba hablándole a personas que seguían a Dios, conocían de Dios y habían aprendido de Dios.
Entonces, si nosotros en este momento enfocamos ese mensaje a un equipo de líderes, ¿será que es relevante para ustedes como líderes? Claro. Sí, Claro. claro. Sí, claro. Entonces, cuando yo voy a predicar, tengo que mirar primero eso. Yo empiezo a averiguar qué quiere decir el texto y después de que yo mire todo ese proceso de qué quiere decir el texto, empiezo a mirar la relevancia en la situación actual, en la forma de pensar actualmente, en el aquí y en el ahora y en el grupo al que yo me voy a dirigir, qué quiere decir para ellos. Y en esa medida, entonces le voy a dar importancia al tercer tema, que es la claridad. Y la claridad es la forma como voy a presentar el mensaje. Entonces, si yo le voy a, ¿será que es la misma forma como yo se la presento a unos viejitos, a unos líderes o a unos niños? No, señor. No es la misma. El ejemplo, No es el la ejemplo misma. perfecto que... Exacto, no es lo mismo. ¿Cuál es el ejemplo perfecto de eso? El ejemplo perfecto de eso es, ustedes han visto los cultos de estos domingos, ¿cierto? La primera hora va el Sí, pastor señor. Santiago Rodríguez y la segunda hora va el pastor Ariel y la pastora Lady. Es exactamente el Ajá. mismo texto, es exactamente la misma palabra, pero la claridad con la que la da el pastor Santiago es diferente a la claridad con la que lo muestra el pastor Ariel y la pastora Lady, siendo el mismo texto. Entonces, ese es el tercer paso al que yo debo llegar. Después de que ya mire qué quiere decir el texto, ya mire la relevancia del texto, tengo que pensar cómo voy a transmitir el texto. Y para ese cómo voy a transmitir el texto, cómo lo voy a dar a conocer, tengo que tener clara la población a la que me voy a dirigir. Y entonces me ha parecido estupendo como el pastor Ariel ha hecho estos mensajes con el miquito y con todo el asunto, Sí, y está diciendo tremendo. una palabra hermosa y súper profunda con la claridad para los niños. ¿Listo? Entonces, de este primer cuadro, ¿tienen alguna pregunta? ¿Cómo? Cierre ¿Cómo, los Primer cómo, pastor, que micrófonos. no la escuchamos? No la escuchamos, pastor, qué pena. Qué pena, pero hay alguien por allá gritando. Chifloreto. De este cierra primer el cuadro, micrófono. ¿tienen alguna pregunta? Perdón, pastor, sí. ¿Qué pasa cuando uno tiene un grupo donde hay personas que ya vienen en el Evangelio y otras que son nuevas? Listo. Voy a decir un aporte personal, igual Corintios considero que también lo dice, yo debo darle más importancia al nuevo. ¿Por qué? Perfecto. Porque si hay gente que ya conoce y gente que no conoce, si yo predico de tal forma que entienda mucho el que conoce, pero el que no conoce no entendió nada, pues este va a quedar en las mismas. En cambio, el que ya conoce, por amor, aunque digan algo muy sencillo, para que éste pueda conocer de Dios, este por amor debe entenderlo. Debe entenderlo y debe recibirlo con amor y con humildad. Entonces, en los contextos donde hay nuevos, por eso es que una reunión de líderes debería ser diferente a un culto dominical, porque la reunión de líderes, yo puedo llevar palabras más profundas, palabras con un bosquejo mucho más estructurado, pero en un culto dominical siempre pueden haber nuevos. Entonces, lo importante es que en ese culto dominical sea tan sencilla y tan fácil de digerir la palabra que el más nuevo pueda entenderlo. Entonces, si yo sé que van a haber nuevos, tengo que pensar en ese nuevo, sin quitarle la profundidad a la palabra. Gracias, profe. Buen Gracias. apunte. Profe, una pregunta, por ejemplo, en los grupos de vida, ya nos dan, los grupos vida ya nos dan la palabra, nos dan el formato, ¿sí? Y el punto que quiere llegar, el punto que esto sea, ahí ya se le ha hecho la hermenéutica, yo La creo, y exégesis, bueno, ya le han hecho todo eso, ¿sí? Ya le han hecho. Entonces, ¿qué podríamos aportarle nosotros ahí? O sea, yo veo ahí que, por ejemplo, ¿cómo la voy a conocer? O sea, ¿cómo la voy a llevar? Yo veo esa. Pero ¿cómo aplicaríamos los otros puntos ya, nuestro sazón ahí en esa parte, para que quede bien? listo. Podemos aplicarla en la exégesis, se supone que ya está hecha. Sin embargo, si yo soy un líder comprometido,
así como hay bosquejos muy buenos, y cada vez son mejores, hay bosquejos que son muy simples, ¿cierto? Entonces, si el bosquejo es muy simple, yo puedo hacerle más exégesis. ¿Qué es la exégesis? Ahorita vamos a tocar el punto más adelante, ahorita se los muestro, pero la exégesis hace varias preguntas, hace por lo menos 5 preguntas. ¿Qué tiempos? ¿En qué tiempos se escribió la palabra? ¿A qué horas? ¿En qué momento? ¿Qué momento del día? ¿Qué personajes habían? ¿Qué lugares estaban? Etcétera, etcétera, etcétera. Si yo veo que el bosquejo no hace mucha profundidad, yo puedo coger el texto bíblico y averiguarle un poquito más. Y a los puntos que ya están trazados en el bosquejo, darles ese toque de profundidad de la exégesis. Por otro lado, la relevancia siempre vamos a poder nosotros, ahí es donde nosotros como líderes tenemos que aportar mucho. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que conocemos nuestro grupo de vida. Y yo sé que está viviendo Jonathan, que está viviendo Sonia, que está viviendo Diego, que está viviendo cada uno, ¿cierto? Entonces, como yo soy el líder y yo conozco, yo miro ese mensaje qué tan relevante es para ellos en el aquí y en el ahora de las vidas de ellos. Entonces yo puedo complementar ese bosquejo con ejemplos y con ilustraciones que tengan que ver con la vida del grupo, ¿cierto? Y aparte de eso, a lo que más podemos aportarle es al último punto, que es la claridad. Porque a mí me pueden trazar 3 puntos en el bosquejo, pero yo puedo pensar, el primer punto, voy a dar el primer punto, no sé, hagamos de cuenta que ahí voy a dar el primer punto, a ver cómo. Hagamos de cuenta que es una población de niños con títeres. El segundo punto lo voy a dar con un cuento que me señale los 3 puntos. Y el tercer punto lo voy a hacer con un jueguito que me voy a inventar en una cartulina. ¿Sí me hago entender? Yo veo cómo es mi gente y busco que ese bosquejo tenga la mayor claridad posible a la hora de exponerla. Entonces yo puedo cada uno de esos puntos decir, voy a decir todo eso, pero no lo voy a decir solo hablando. Me voy a inventar algo. Voy a hacer una presentación en PowerPoint. Voy a mostrar de esa aplicación un video. Voy a hacer diferentes cosas que yo como líder puedo sacar herramientas para que esos 3 puntos que ya me dieron como iglesia queden mucho más claros y mucho más fijados. Gracias, profe, gracias. Gracias por la... ¿Hasta ahí otra pregunta? Avanzamos un poquito. Aprovechemos al profesor Freddy, hagámosle pregunta. Listo, voy a pasar a la otra mientras. Listo. ¿Qué pasa? Cuando yo voy a predicar y cuando yo soy el que voy a hacer el bosquejo, antes de hacer bosquejo, antes de leer libros, tengo que sacar 3 ideas. Yo leo y tengo que leer las veces que tenga que leer, 5 veces, 6 veces, 7 veces el texto, sin que mi mente se llene de cosas que leí. Nosotros como cristianos, cuando leemos un texto nos acordamos de la prédica del pastor, la prédica que escuché, y entonces casi que ya tenemos en la mente, ay, de ahí se podría decir tal cosa. Pero tenemos que tratar de sacar eso de nuestra mente para quedarnos solo con lo que dice la palabra. Entonces cojo el texto bíblico y lo leo las veces que tenga que leer. Y la idea sería que yo pudiera sacar idea teológica, idea exegética e idea homilética. ¿Qué es la idea teológica? Dios está en toda la Biblia. Dios está en toda la Biblia. Entonces la primera pregunta que yo tengo que hacerme en cada texto que lea es, ¿quién es Dios en el texto? En ese texto que leí, lo nombren o no lo nombren, ¿quién es Dios ahí? Ejemplo, en este texto que leímos hoy, ¿quién es Dios? Jesucristo. Jesús. ¿Qué dirían ustedes? Pero sí, Jesús también es Dios. Pero ¿cómo lo muestran en ese texto? Como servidor, como siervo, como maestro, como siervo, como padre, Como siervo. Como Señor. como padre. Entonces él la mismo idea lo dice, es ¿no? que yo voy a coger, Señor, Como siervo. Él mismo lo dice. Ustedes dicen que soy Señor y bien hacen porque lo soy, ¿no?
pero lo que está haciendo en ese momento da a conocer que si, él siendo rey y señor, toma la posición de siervo, ¿no? Para que nosotros aprendamos también a hacer lo mismo. Exacto. Yo tengo que tener clara la idea de Dios Lavo porque los esa pies. idea que tenga de Dios en el texto es la que se va a mostrar en la prédica. Y acá él dice, claro, soy maestro y señor, ¿cierto? Maestro, Y sí. lo complementa con el servicio. Parte de la idea, pero entonces cada texto en particular tiene una idea de Dios. Todo texto tiene que tener o presentar a Dios de alguna manera, como Salvador, como Rey, como Maestro. Y si yo lo tengo claro, por ese lado encauzo la prédica que yo voy a dar. Porque yo no digo cualquier otra cosa, sino que tengo que tener claro quién es Dios en ese texto, cómo quieren mostrar a Dios. Si usted mira los evangelios, cada evangelio presenta a Jesús de una manera diferente. Mateo lo presenta de una manera, Marcos de otra manera, Lucas, y pueden averiguarlo y hacer la tarea. ¿Cómo presenta a Jesús? ¿Alguien sabe cómo presenta a Jesús cada evangelio? Eh, Creo que Sí, pero no lo Mateo lo recuerdo en ese presenta momento. Como, Entonces, esa sería Mateo la lo primera presenta tarea. en ese como, momento. La primera tarea que vamos a hacer de esta clase sería eso. La Se me única va ahorita. pregunta que usted se va a hacer es, ¿cómo presenta cada evangelio a Jesús? ¿Por qué? Cuando usted se dé cuenta cómo, digamos, yo cuando leo un pasaje bíblico no me puedo quedar solo con el pasaje bíblico, tengo que saber cómo es ese pasaje bíblico dentro del contexto, dentro del libro completo. Y usted se va a dar cuenta cuando averigüe cómo presenta Juan a Jesús y qué tanto tiene que ver eso con maestro y señor o con servidor. Entonces, esa tarea usted le va a hacer. En Mateo se presenta a Jesús de una manera, aunque tienen historias, digámoslo así, similares o iguales, lo está presentando, en una lo está presentando como rey, en otra como siervo, etcétera, etcétera. Usted va a averiguar cómo lo presenta cada uno de los evangelios, porque eso también le va a dar una idea de quién es Dios en este texto de Juan capítulo 13. ¿Listo? Después de eso, usted va a hacer una idea exegética. ¿Sabe qué es una idea exegética? No, señor. Listo. La Sí, señor. exégesis, recuerde que la debe ser fiel al texto. Texto en miniatura. Texto en Profe, miniatura. le dejo de escuchar. profe, Se nos fue el profe, ¿Y se fue? que ya venía. ¿Qué pasó? Se fue a comer. Estaba, profe, Ahora sí es que no se escuchaba. Yo estoy. ¿La pantalla se ve? Sí, Sí, la sí, pantalla. Ah, yo no la veo en mi otro. Bueno, se ve. Me dicen que sí se ve la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. usted es el que no se ve. Bueno, sí, yo no sé por qué se perdió el asunto. Pasó, pero bueno. Pero ahí Ahí está sí está. en Bueno, el ahí estamos anterior. entonces igual. Entonces yo sigo normal. A ver, miramos qué pasó. Idea exegética. Bueno, entonces en esa idea exegética, usted casi que va a hacer un resumen de cuál es la idea de cada parte del texto que estamos viendo. Entonces, si yo cogiera solo el versículo 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su boca había llegado, que su hora, perdón, había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces, casi que un mini resumen solo de ese versículo es, ¿había llegado la hora de Jesús? Sí, Entonces empezar a sacar la esencia de cada versículo. Y entre la esencia de cada uno de los versículos yo saco una frase larguita que me muestra toda la esencia del texto. ¿Listo? Listo. Y la idea homilética. La idea homilética
es después de que yo sé quién es Dios en el texto y Ya no se qué oye. idea. No ¿Aló? se ¿Ahí me escucha. oyen? ¿Me oyen? ¿Me oyen? Ahora sí. Sí, Sí. ahora sí. Listo. Entonces, después de que yo ya dije quién era Dios en el texto y cuál era la idea esencial del texto, entonces tengo que colocar cuál es la idea que quiero transmitir a mi auditorio. ¿Listo? Ajá. Sí, Entonces, señor. para cualquier prédica es bueno que tengamos en cuenta los tres mundos de los que habla ahí, el mundo bíblico, el mundo del hoy y el mundo del predicador, es decir, la exégesis, la hermenéutica y la homilética. La exégesis es Explicación. Se escucha. La exégesis es lo que dice la palabra. No se escucha, profe. Es como la No se explicación con escucha. No se escucha, profe. lo bíblico. Profe, ¿lo puede ponerle más zoom para que se vea lo que está en el celular? No, tómele fotos. Bueno, Deberíamos con la de cámara del quitarse, celular. deberíamos Con la cámara. de cortar el video nosotros para que el ancho de banda funcione mejor. Es que a esta hora hay mucha gente conectada también, entonces por eso es que se entrecortan se entrecorta y no se escuchamos bien al Sí, profe. pero y no se está escuchando casi nada. Pues quiten ahí, los videos a ver si de ¿me pronto. escuchan mejor? Sí, ahora sí. Ahora sí, profe. Listo. Entonces, íbamos en que la exégesis explica lo que quiere decir el texto, la hermenéutica hace la ilustración o la aplicación al hoy, y la homilética es la forma como lo aplico y como lo doy. ¿Listo? Ahora sí pasemos cómo se hace la exégesis. Tengo que hacer por lo menos 5 preguntas. ¿Quién? ¿Qué hace? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y por qué o para qué? ¿Listo? ¿Dónde, cuándo? ¿Quién? ¿Qué hacen? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y por qué o para qué? ¿Quién, dónde, Sí. cuándo? ¿Quién? ¿Qué hacen? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y por qué o para qué? Ujú. ¿Quién hace referencia a los personajes? ¿Listo? Sí. ¿Qué hacen estos El que personajes? hacen hace referencia a cualquier acción que haya en medio de qué, del texto. ¿Dónde? Cualquier lugar. ¿Listo? ¿Cuándo? Los diferentes tiempos, que ya hablamos un poquito de eso. Y propósito, ¿para qué eso? Entonces voy a darles un ejemplo con la Biblia. ¿Sí ven esta foto? Pero muy lejos. Muy lejos. Está muy pequeña. Yo ahorita les mando el correo. Le mando el correo a Diego para que Diego lo comparta y lo puedan ver. En este caso, para el ejemplo, yo tomé Juan capítulo 13 del 1 al 20 y los personajes los subrayé de rojo. Las acciones las subrayé de verde. Los lugares de rosadito, los tiempos de azul y el propósito de amarillo. Si usted se da cuenta ahí, no sé si da mejor, empiezo a Sí. tomar los tiempos, si ve todos los personajes que saco del texto, tengo que ser minucioso. Personaje no es solamente la persona que se nombra, Judas, Pedro, sino cuando habla, ejemplo, mire este pedacito del versículo 1. De este mundo al Padre, ahí habló de Dios. Ahí Dios es un personaje, como había amado a los suyos. Entonces ahí yo ya tengo que hacerme la pregunta, ¿quiénes son esos suyos? ¿Está hablando de los discípulos o de alguien más? Tiene que mirar personajes, es mucho más allá. Si usted se da cuenta,
Mire el versículo 10. Dice, Jesús le dijo, el que está lavado, aquí es él. ¿Quién es ese él? ¿Y quiénes esos que están lavados? Entonces, todos los pronombres hacen parte de los personajes. Personaje no solamente es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, que debe casi que en todos los textos aparece, sino también son esos pronombres, los que se nombran y los que no se nombran. Entonces, si ve cómo uno tendría que rayar un texto bíblico encontrando tiempo, lugar. Mira acá cómo vemos estos tiempos. El tiempo no solamente en el año tal o el año tal. Mira, acá nada más en el primer versículo podemos ver dos tiempos. Un tiempo es sea antes de la fiesta de la Pascua. Entonces yo ahí ya tengo que entrar a averiguar. Oiga, ¿cuándo era antes de la fiesta de la Pascua? ¿Por qué la celebraban? ¿Cómo la celebraban? Y después de eso dice inmediatamente después, sabiendo Jesús que su hora había llegado. ¿Cuál hora? Ahí tengo que averiguar. Lógicamente ustedes y yo sabemos que es la hora de la muerte, la resurrección, pero ahí es donde yo tengo que entrar a averiguar cada una de esas cosas. Este es un texto más fácil, pero hay textos más difíciles. Hay textos donde, oiga, ¿a qué hora se refiere? Mire, acá hay otro tiempo. En el versículo 12 dice, después de que les hubo lavado. ¿Sí ve? Entonces, en un primer momento se sentaron, luego les lavó los pies, pero después de que les lavó los pies, es otro tiempo, algo pasó, algo les dijo, algo les enseñó. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Ajá. Sí, señor. Si usted ve todo lo que tengo en verde, todo lo que tengo en verde son acciones, como se quitó el manto, tomó la toalla, se ciñó, puso agua, comenzó. Entonces, ¿qué quiere decir cada una de esas acciones? Si yo le saco el jugo a todo eso, lo que voy a poder decir va a ser mucho más claro. Lógicamente, cuando yo voy a preparar una prédica, déjeme poner un ejemplo. Yo puedo tener 10, 11 hojas de todo lo que descubrí, pero de esas 11 hojas tengo que hacerlas sencillas y simples. Ajá. Profe, entonces, teniendo en claro todo esto, porque pues todas esas acciones también para ellos en su tiempo significaban algo, ¿no? Así como el Sí, Señor dice que se quitó su manto, se ciñó la toalla, todo eso tiene un significado para ellos, ¿no? Y también pasándolo a y nuestros esos, días, pues tiene una, el Señor nos está también demandando una acción a nosotros con eso que él hizo. ¿Sí? sí, pero esa es la última pregunta que uno debe hacerse. O sea, la primera parte que Diego dijo es perfecta. ¿Qué quiere decir eso en ese tiempo? Porque eso es la exégesis. Yo Sí. todavía no puedo hacer aplicaciones, porque si yo no entiendo bien qué dice allá, todavía no me puedo preguntar, ¿y eso qué quiere decir para mí? Pero sí debo preguntar, ¿para qué saco yo esos lugares, esos tiempos, esas personas, esas acciones? ¿Para qué? Simple y sencillamente para averiguar eso que está diciendo Diego. ¿Y eso qué quería decir? Quiere decir que ellos qué entendieron cuando él hizo eso. Y ya cuando tengo todo eso armado y ya entiendo cuál es la idea del texto, ahí sí me pregunto, ¿y eso cómo lo aplico a mi vida? ¿Listo? Mire que acá hay algo importante. Digamos acá el para qué o el por qué, cómo lo descubre uno. Digamos acá es fácil porque en el versículo 15, él mismo dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si ve que de una u otra manera este texto es fácil porque una vez me da la respuesta. Él hizo todo eso ¿para qué? Para que los discípulos aprendieran eso. Y acá también dice otra cosa. Si saben estas cosas, bienaventurados. Hay otra versión que dice felices. Seréis los que las hicieren. Entonces ya acaban como dos cosas de por qué Jesús enseñó todo eso. Y acá hay una última. Dice, desde ahora os lo digo antes de que suceda. O sea, él hizo todo esto para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Pregunta, ese último versículo que leí, ¿habla de servicio? ¿El que me recibe a mí? ¿O cuál? Sí, señor. Sí, el El que último recibe que al está que acá yo con amarillo. envío.
20, amor. Sí, claro. 19 Pues y para mí 20. sí. Sí. Ah, perdón. ¿En qué sentido? El 20. A mí no me habla de servicio, no sé, Que yo creo que no. reciba el que me enviare, me recibe, y el que me recibe, Que me me recibe el recibe. que me envió. Pues nos está hablando de también a nosotros de una acción de ir, ¿no? Porque para que nos reciban a nosotros, pues nosotros también tenemos que ir. Más o menos, ¿qué más? A mí me habla más como de que si yo recibo a Jesús, ahí como lo está hablando, también recibiría al Padre, porque él dice ahí que el que reciba al que yo enviaré, o sea, al que envía a Jesús, Sí. me recibe a mí. O sea, si yo recibo al que Jesús ha enviado, A Jesús. estoy recibiendo a Jesús y de ese mismo modo también estoy recibiendo al Padre. Está hablando más como de ¿Por qué cómo le voy hago a la recibir. pregunta y no... Sí, señor. ¿Por qué le hago la pregunta y no quiero confundirlos? Lo que pasa es que cualquier persona que coja el texto de Juan 13, automáticamente ¿qué dice? Servicio, ¿cierto? Pero cuando yo le hago la exégesis, puede que el texto vaya más allá del servicio. ¿Por qué? Porque él hizo todo ese servicio, pero ¿para qué? Precisamente para ese último mensaje, el mensaje de quien me recibe, de que puedan creer. Entonces, si yo centro mi prédica solo en el servicio, podría perderme elementos importantes como este, porque el fin más allá del servicio es reconocer el señorío de Cristo y este pedacito que habla netamente de la salvación, de recibir a Cristo Jesús para poder estar en la presencia del Padre. Entonces, de eso se trata la exégesis, de ver algo un poco más allá de lo que todos ven, porque si yo le doy este texto a alguien que no es líder, que no es supervisor, que están aprendiendo, lo más posible es que nos hable del servicio. Pero si se lo damos a un equipo de líderes que hizo la exégesis, la idea ¿cuál sería? Que hayan descubierto algo más y que se den cuenta que más allá del servicio, esta obra tiene un trasfondo mucho más fuerte. Y una cosa clara que tenemos que tener en todos los bosquejos y prédicas que hagamos es que si mi prédica no lleva a Jesús y al nombre de Jesús, perdí mi tiempo, porque toda predicación del Antiguo Testamento, sea del Nuevo Testamento, donde tiene que en algún momento conectar, sea Levítico, así sea Deuteronomio, así sea Éxodo, en algún lado encaja con el mensaje de la buena nueva. Toda prédica tiene que tener el punto álgido de Cristo Jesús. ¿Qué tiene que ver eso con Cristo Jesús y con salvación? Si yo doy una prédica súper bonita, pero en ningún lado de esa prédica se mencionó a Jesús, si en ningún lado de la prédica se mencionó a Jesús y algo que Jesús como Dios que tenga que ver con el texto, no que lo nombre por nombrarlo, sino que tiene que ver con el texto, entonces hice una bonita conferencia o una bonita motivación, pero no prediqué la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es un buen rasero para medir si su palabra está lo mejor posible bosquejada? Que en algún punto tiene que estar Cristo Jesús. Si no está, hay que revisar el bosquejo que yo hice. Es que ese es como el punto alto de la prédica, ¿no? Encajar todo hacia Jesús, ¿no? Sí, señor. Pero ¿cuál es el asunto? Si usted revisa muchas prédicas que hay en internet y en otros lados, hay, pero cualquier cantidad de prédicas muy buenas y muy bonitas, pero nunca nombran a Jesús. Lo mismo que Mi canciones prédica de quedó alabanza y todo. exactamente. Hay canciones de la que tienen unas letras que si usted las mira no son bíblicas, me doy cuenta que no está Jesús, yo mismo tengo que meterme en oración y mirar cómo está. Sí, así es. ¿Verdad? Y prediquemos a Cristo y por eso estamos en esa disposición de aprender. Así es. Amén. Sí, señor, así es. Listo. Entonces, personajes. Gracias, profe, gracias. Entonces, si ven que personajes no solamente es el que nombran. Puede ser alguien
alguien que ni siquiera nombren, hay personajes explícitos y personajes implícitos, personajes que nombren con nombre propio o que simplemente dicen él, ella, el señor, la señora o cosas así por el estilo. ¿Listo? En El acciones, fulano. en acciones, Sí, también. No, sí, así exacto. dicen unas palabras, dice fulano. Mm, ¿Seguro? En primera de Diego, aló. Ahorita la busco, Yo leí para que en no. la Y mire, Fulano lo y está menciona en Ruth, en el libro de... ¿En Ruth? está en Ruth En y el es libro de cuando En Ruth. otra hablamos versión de con... pronto sí. Ah, ¿vio? Ah, ya la En busco. el libro de Ruth dice fulano. Sí, claro. ¿Está en Ruth? la Sí, versión de Sí, Diego claro. también y lo en Ruth. leí. Sí, cuando Pero se en refería cuál al versión? fulano Ah, ese qué que era chévere. que tenía el derecho sobre Ruth, sobre las tierras de Noemi. Ajá, El fulano. El fulano, porque él no dice el nombre, dice el fulano. ¿Y el ajá. sutano no dice? No, ese sí. Ese sí ya sí me he enterado. Esa es la nueva versión Gloria. Ay, pues, ¿por qué no dicen el dicho completo? Hay que mirar quién es el fulano. Hay que mirar quién es el fulano ahí. El fulano era el pariente de Adulet. Bueno, sigamos. Así es. Sí, señores. Bueno, en cuanto a lugares, pueden ser lugares locales o geográficos que estaban en el río Jordán, que estaba en Galilea, que estaba en el monte tal, o pueden ser lugares muy locales, ¿listo? Es la sinagoga, la prisión, el templo. Entonces pueden haber diferentes clases de lugares, el geográfico, el local, que ya es un lugar específico, la casa de Simón, el camino, encima, en el mar, fuera del campo. Entonces, suscripciones a mirar los diferentes. No se oye. Profe, ¿sí está conectado, profe? Porque no se oye. Espere. No, se acabó de unir. Mire, ¿sabe qué dónde está lo del fulano? Búsquelo en Ruth 4, versículo 1. En Mateo 26, 18 hay una versión acá que dice que vayan a la ciudad a fulano, como un nombre, no como... A fulano puede ser el nombre de algo, una región o algo, ¿cierto? No el nombre de alguien. No, que decir, hey, parcero. fulano, a fulano, Como como Eso una sería persona. una persona. Toca mirar la versión paisa que significa. No, fulano es una persona, como decir, hey, muchacho, hey, parcero, algo así. Una persona, sí. Hey, Lo viejo. que pasa es que son sinónimos. Entonces, eso es lo que por eso es que se entiende en una Biblia más que otra, porque utilizan sinónimos que que uno tiene más, que escucha más, ¿no? Está uno más. Eso es la Reina Valera, ¿no? con eso. ¿Cómo? Ese Hay que ver fulano una está en la versión Reina paisa. Valera. ¿En Ruth qué? ¿En En Ruth la qué? Reina Valera, sí. En la Reina Valera. 4-1. 4-1. 4:21. ¿Qué tiene Lucy? ¿Qué 4-1. tiene Lucy? ¿Qué tiene Lucy? ¿Que está aburrida Lucy? ¿Ya me escuchan? No se aburra, Lucy, Es que, no se aburra. es que está lleno que se comió una arepa así. Pero como que le sentó más Chicos, ¿me porque la escuchan? cara como de aburrida. Sí, profe. Profe, Porque ella la Llegó el hizo. profe, sentado, llegó el profe, ahí viene. Se acabó la recocha. Oye, ¿4 qué? ¿4-1? Sí, Listo. pero vamos a la clase. Listo, volví. Listo. Entonces, Sí, ahí viene hablando de fulano, sí, señor. Pero dice, ven acá, Pablitos, vamos a la clase. deje que está hablando el profe. hay una acción ahí, hay una acción, muchachos. Sí, pero
refería a alguien. Por ¿Dónde está el favor, profe que dejamos no lo hablar al vemos? profe. Sí, Profe, vamos a ¿puede dejar la clase. compartir la pantalla? Bueno, Siempre, los pierdo un poco. siempre en la clase tiene que haber alguien que Sí, hace el sí. desorden. ¿Qué cosa? Sigamos. Si quieren, termine Diego. Desesperados. Profe, disculpe. Listo. Tan chévere una clase interactuar. ¿Qué se le está escuchando mal? La señal. Que no se le ¿Cómo oye. eso que sonó por ahí que... Oh, La hombre, esa señal. vaina. Hombre, esa vaina. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó? ¿El profe se fue otra vez? No, yo estoy, ahí estoy yo. Ah, listo, profe, hágale. Suéltela, profe, Iba a suéltela. decir yo, siga la recocha entonces. Profe, Está hablando, no se le oye, profe. Sí, buenas, para lo del pan. Bueno, entonces está dando que cuando vamos a determinar los tiempos. Aló, sí. ¿me escuchan? Sí. Lo escuchamos, profe. Bueno, entonces ya cuando nos respondemos a esas preguntas, y yo voy a hacer un bosque, esta es como la forma de hacer un bosque, está positiva. Entonces la idea es un título, la idea es que sea un título, ojalá que tenga fácil, que impacte, ¿cierto? Un título que tenga que ver mucho con el tema. Hay cosas del bosquejo que no va a ver, van a verla, pero que la idea es que yo tenga clara, como la idea teológica, la idea ética y la idea homilética. Después de esas cuatro cosas, título, idea teológica, ética, idea homilética, una introducción. La introducción, ojalá que tenga que ver con lo que estén pasando en la vida muy práctica, con Profe, no se con oye, la no que se las oye. personas se puedan sentir identificadas. ¿Ahí me oyen? ¿Hasta dónde escucharon? Se le escucha entrecortado. profe. No, se le está escuchando un poco entrecortado, sí. Pero sí se le entiende. Quitemos todos el video, ¿verdad que va mejor? Quitemos todos el video. Desconectemos las cámaras para que la señal sea mejor. Para no ver sus agradables rostros. Para no ver cómo se asustan. Gracias. Somos... ¡Epa! Listo, profe. Listo, profe. Listo, profe. Profe, está solo. Suéltela, profe, suéltela. Ay, profe. Ah, Pablito, Pablito, Pablito. Este Pablito. Suéltela, profe, suéltela. Suéltela, DJ. El profe está sin. Como que no está escuchando. No, se fue también el profe ahora. Si es que ustedes son muy indisciplinados. Sacaron corriendo al profe. Yo estoy, Ay, yo no, es que estoy. su madre- Escuchando todas las... El profe tiene escuchando todas las sandeces que hablan. Y mi esposa está que no puede la risa, mano. Por ahora se escucha. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, Sí, señor. Perfecto, señor. profe, ahora sí se oye mejor. Sí, profe, sí. Listo. Se ve como Jonathan, pero no vemos. Pregunta, ¿saben qué? No, se entrecorta, Fredicito. Se va la voz.
¿Saben ¿Saben qué? qué es una perícopa? Una ¿Qué es una perícopa? Sí, señor. Sí, señor. Es una porción muy corta. Eso yo iba a Es una preguntar. ¿Una qué? Es una Una porción muy corta de, es una porción muy corta de dentro de lo que leemos del, aló, ¿me escuchan? Sí, señora. Sí, yo te escucho, yo te escucho. Es una porción muy corta Listo. de, aló, ¿Qué es una ¿me porción corta? escuchan? ¿En la exegética? No. La perícopa es el texto. Ustedes saben que los títulos y los versículos no son inspirados por Dios. Esos los colocaron después. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, la perícopa, independientemente del título e independientemente de los versículos o capítulos, es una idea completa. ¿Qué error se a veces? Que se predica de un versículo bíblico, pero que no tiene una idea completa. La idea es que cuando yo tomo el texto, pueda tener la idea completa. El texto desde donde inicia la idea que quiere expresar la palabra hasta donde termina. Entonces, después de que yo hago la introducción, ahí debe estar el texto bíblico o la perícopa predicar. Y esa perícopa la idea es que tenga una idea independientemente de si la leo o no la leo toda al momento de predicar. ¿Listo? Después de eso, una proposición es igual propósito o que un objetivo. ¿Qué quiero lograr yo a través de este mensaje? Mensaje que tiene que ver con disciplinas espirituales y yo lo que quiero lograr es que la iglesia se comprometa con un ayuno congregacional. Pues esa es mi idea, que yo predique disciplinas espirituales porque compromisos, acciones bajo esa predica, los ayunos vamos a hacer. Entonces siempre tengo que tener claro cuál es el propósito y qué quiero lograr. Si debo querer lograr algo con esa palabra que se va a predicar. Si es una predicación de familias, si es una que tiene que ver con el servicio. Entonces yo quiero que la iglesia esa semana tenga acciones de servicio dentro de la casa, dentro del ministerio, dentro de su un propósito. La oración transicional es una frase que conecta lo que yo dije en la introducción con los puntos que vamos a tratar. Y ya por último, la idea es que siempre sea, pero si los puntos en 3 puntos sería excelente. No. ¿Cierto? Y si cada punto tiene exégesis, hermenéutica y homilética, sería genial decir que cada punto esté Pero debe ser ahí, porque acá sí escuchamos bien. ¿Me escuchas? Yo también estoy escuchando bien. Yo no. No sé, de pronto sea mi teléfono. Bueno. Yo también escucho bien. Prosiga, profe. Igual Siga. Los puntos. Ok. Siga, si profe, yo cada uno de siga, esos puntos, si son, digamos que son 3, si yo puedo dividir en 3 puntos, esto sea como explicación. Hable del cinto, brillo. Entonces mi primer subpunto podría explicar un poquito qué quería decir, quitarse el cinto, la toalla. Otro punto que sea un poquito más una ilustración que traiga eso que expliqué, la vida de las personas. Subpunto, cómo aplicarlo en el día de hoy. Sería que fuesen 3 puntos, cada punto con 3 subpuntos. Y ya después de eso, hago una conclusión. Y básicamente así podría ser yo un bosquejo. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Ese es un tipo de sermón, ¿cierto, profe? ¿Cuál es el nombre de ese tipo de sermón? El que lleva el título, la introducción, el objetivo, ¿sí? Los puntos y los subpuntos, y todo eso se saca es de un solo párrafo, ¿cierto? De un solo texto.
de Sí, tres o señor. más Bueno, versículos, ¿cierto? exacto, puede que este es de un sermón expositivo y la idea es que yo tome una perícopa. El hecho de que yo tome una perícopa no quiere decir que no pueda referenciar otros textos bíblicos, pero la idea es que me centre en la perícopa. Digamos yo acá este texto, yo podría mirar el texto y si yo miro en las referencias me pueden enviar a los Salmos, me pueden enviar a Isaías, me pueden enviar a Ezequiel, ¿cierto? Entonces yo incluso puedo referirme a otros textos bíblicos porque ese texto bíblico tiene que ver directamente con la perícopa, ¿listo? Con el texto que yo elegí. Pero entonces, si este es el sermón expositivo, la idea es que sea de ese texto, pero no quiere decir que yo no pueda nombrar otros textos bíblicos para enriquecer lo que dice este texto bíblico. Pero pues la idea es que me concentre en lo que quiere decir y que no aborde un montón y termine diciendo muchas cosas, pero no la esencia del texto. Profe, y el sermón que más se debe utilizar o el más recomendado es ese, el expositivo? Ese es el que más usan en la iglesia. Este es el que se usa en la iglesia porque acá es más posible de que usted sea muy fiel a lo que dice el texto. Cuando el sermón es más narrativo, cuando es más... A veces hay sermones, y si usted escucha algunos en internet, que no quiere decir que estén mal, pero a veces se vuelven muy la anécdota, muy el testimonio, o a veces van de un lado a otro cuando son temáticos y cogen toda la Biblia, pero no explican a profundidad ningún texto, sino que nombran muchos versículos de la Biblia, pero todos, digamos, voy a hablar de la adoración. Y digo 10 versículos bíblicos de adoración, pero no profundicé en ninguno. ¿Qué quería decir ese texto de adoración? Cuando yo lo hago de esta forma y enfocándome un poco más, aunque yo podría hacer este mismo bosquejo y narrarlo, hacerlo de una forma más charlada, más todo el asunto, aunque yo haga este bosquejo, pero esta es la forma más ideal para ser muy fiel a lo que dice el texto. No quiere decir que las otras formas estén mal. Yo puedo hacer de las otras formas, pero tengo que, ojalá, ser muy juicioso en hacerle la exégesis para no predicar lo que yo pienso, sino lo que dice la palabra. Listo. Gracias, profe. Gracias, profe. Vale. Entonces esa sería como, este es un resumen así a grosso modo de muchas ideas que lógicamente uno que casi con cada punto podría profundizar mucho más, pero pues así a grandes rasgos, esto es lo que se necesita para empezar a hacer un bosquejo y a predicar. Entonces son como las ideas generales para que yo sea muy fiel al texto. Bien. ¿Dudas? Bueno, profe, o sea que uno puede coger, por ejemplo, los devocionales que están en el libro del devocional que se venden ahí en la iglesia y poderle hacer un exégesis. Sí, yo podría coger el texto bíblico y apartándome un poquito de lo que ya dijo el devocional, empezar a hacerle yo el estudio y mirar realmente qué quería decir ese texto y ya después sí lo puedo comparar a ver qué tan bien es el devocional, qué tanto me aportó o qué tanto, porque hay devocionales muy buenos, pero hay devocionales que se quedan muy en la reflexión y dicen cosas diferentes a lo que dice la palabra. ¿Cuánto tiempo puede tomar, profe, realizar el bosquejo o preparar la predica? Pues? Uy, hay un libro muy interesante que se llama Predicando con Frescura. En este libro, Predicando con Frescura, si uno hiciera el ejercicio juicioso y minucioso, uno casi que podría demorarse 3 días, 5 días, 8 días, porque uno va alimentando. ¿Qué pasa? Yo ya tengo el texto y yo lo estudio mucho tiempo. Y yo con el texto que ya tengo, que sé que voy a predicar en 15 días, en 20 días, con lo que voy viviendo, lo voy alimentando, vuelvo a leer. Dice el libro de Predicando con Frescura que lo ideal es que cuando yo voy a predicar tuviera el sermón ya listo por lo menos 5, 8 días antes. Pero lógicamente uno no se va a demorar a veces 8 días, pero uno se puede demorar fácilmente 5 horas, 6 horas, un día, 2 días,
puliendo lo que es el bosquejo, puliendo todo lo que el meditar en la palabra, que uno esté pensando. Sería bueno que cuando uno va a predicar, uno no empieza por el bosquejo es lo último que se hace. Pero entonces puede que un día yo todo el día esté ahí como meditando en la palabra, meditando en lo que leí, y al otro día hice la exégesis, o más tarde hice la exégesis, y ya después de saber todas esas ideas, es que empiezo a acomodar el bosquejo. O sea, lo demorado es el proceso. El bosquejo, si usted ya tiene todos los elementos de exégesis y de todo, y ya ha meditado la palabra, usted podría en un bosquejo de pronto demorarse 1 hora, 2 horas. Eso es relativo, depende mucho de lo que Dios va hablando, pero uno puede hacer un bosquejo en 5 minutos. Uno puede tomar un texto y hace un bosquejo y lo acomoda. Hay gente que ya es muy hábil para eso y acomoda un bosquejo en 5 minutos. La pregunta es, ¿ese bosquejo de 5 minutos sí tendrá la esencia de lo que realmente dice el texto? Ahí toca alimentarlo más. Entonces no se trata de un día o 8 días, o 1 hora o 8 horas. Se trata de hacer el ejercicio juicioso y tener la ética cristiana y la responsabilidad cristiana de decir lo que dice el texto y no lo que yo me inventé. Así es. Bueno, muchas gracias, profe. No sé si alguien quiere. Profe. Gracias, profe. Muchas gracias. Dios lo bendiga por el tiempo. Gracias, Dios lo bendiga. No, ustedes. Muchas gracias. ¿Cuándo es la Muchas próxima? gracias, O sea profe. Bendiciones y muchísimas gracias. Profe, o sea que la invitación de pronto que se puede hacer de esto es, por ejemplo, las personas que estamos dando los grupos de vida, hacerle la exégesis, no quedarnos solamente con lo que es, sino hacerle la exégesis y aportarle un poco más a lo que nos dan ahí en el bosquejo que nos dan, ¿verdad? ¿Sabes yo qué estoy haciendo con eso? Con lo del texto. Nosotros primero analizamos la lectura de la que se va a hablar, ¿sí? Y precisamente sin mirar el texto, sin mirar el texto que nos dan de la enseñanza, sacamos lo que el Señor nos está mostrando a nosotros, lo que el Espíritu Santo nos está mostrando. Excelente. Pues siempre teniendo en cuenta el tema del que estamos tratando, ¿no? Porque del mismo texto, pues puede salir para parejas, para familias, para compañeros, para el servicio. Entonces, siempre teniendo en cuenta eso. Analizamos, punteamos bien lo que nos está mostrando y después de eso sí miramos allá el texto. Precisamente la enseñanza que trajimos hoy, pues yo no sé si ustedes se fijaron, pero más que todo fue lo que el Señor nos mostró a nosotros. Muy pocas cosas pusimos ahí de las que estaba diciendo el texto como tal, el que nos entregan en la iglesia. Sí nos dimos cuenta. Yo me di cuenta por lo menos. Me pareció bien que lo hubiera hecho así. Yo pienso que uno tiene que tener claro el tema y el propósito con el cual se va a llevar la palabra, porque digamos, nos hemos dado cuenta que cuando empezamos los devocionales, ya lo hemos organizado un poquitico mejor, pero cuando empezamos los devocionales, sí nos dimos cuenta que siempre se empezaba a expandir y terminábamos hablando, o se terminaba hablando de temas muy diferentes a lo que estaba enfocado en ese momento. La idea principal. Ajá. Sí, lo que pasa es que la palabra es tan rica que aborda muchos temas, pero uno tiene que, es el central. Entonces, por ejemplo, ahí el tema de este mes es el evangelismo. Y nosotros no podemos, así Dios no haya hablado de otra cosa, no podemos salirnos del evangelismo, porque entonces estamos saliéndonos de la idea que tiene la iglesia en el evangelismo. Entonces el evangelismo de la forma en que nos habló a nosotros, y si lo que dice el profe, hay de bosquejos que están muy poquitos, pero lo importante es llevar a la gente a la idea principal, que es el evangelismo. Entonces, y lo que dice Heiler, a veces empezamos a hablar de esto y se nos iba por allá, y al final no concretábamos y quedaban ideas volando, 10 ideas y ninguna se profundizaba. Bastante nutritiva la clase, muchas gracias, profe. Gracias, profe. Muchísimas gracias. Y gracias a Diego también ahí por agilizar esa parte, por ser diligente. Gracias a Dios primero que
¿Cuánto es que es, profe, por persona? ¿Cuánto es que es la clase por persona que se me olvidó? Se cortó, se cortó. Se está recortando, se está recortando. Oiga, se va la señal, se va la señal. No los escucho. ¿Cómo vio esos cristianos, profe? Y se salieron todos de la cámara. Y se fue todo el mundo. Se desaparecieron. Como todo buen cristiano. A mí particularmente me pareció excelente. Excelente. Como todo buen cristiano, que Dios me le pague, profe, que Dios me le pague. Muletilla cristiana, que Dios me le pague, profe. Me han deudado con usted, pues. Muchas gracias de verdad por todo, por su tiempo, porque pues, de verdad que es una bendición de verdad tenerlo a usted como maestro, como pastor. Y bueno, pues ojalá nos veamos pronto en la iglesia. Nos alegró en la mucho, cancha, me alegró mucho verlo, profe. Digo, pastor, me alegró mucho verlo. Sí, nos alegró mucho. Barba y eso, mucho mayor. Diga la verdad, se ve feo, murió la verdad, se ve feo, que mayor, diga la verdad, es feo, ya. Vamos a con vaina rara ahí también. El pastor es calidoso, él le puede decir las vainas. me gusta, pues que... Respeta. Si el profe es calidoso, usted le puede decir las vainas, dígale que está feo. No, tira, profe, mamando gallo. Por la confianza que nos ha brindado, le podemos, no, pero tranquilo. No, mamando gallo. Las clases pero en vivo sí van afeitado. Chao, profe, Dios lo guarde. Saludos a tu esposita y a las niñas. Gracias, profe, gracias, pastor, por su disposición y por su... Dios los bendiga, profe. Chao, Dios los bendiga a todos. Profe, Dios los bendiga, gracias. No les olvide, de a 25.000 por cabeza. Familia Orozco Melo. Diego Pulido. Oiga, no se le olvide enviarnos el correo, Diego. Ay, sí, profe. Para ver si... O se lo envío por WhatsApp ahorita, ¿listo? Ya mismo se lo mando, por WhatsApp o por correo, ¿listo? Listo, profe. Yo le envío mi política. Gracias a todos. Nos vemos. Que descanse. Chao, Pablito, chao, hermana Lucina, hermana Yané, Heiler, Diego, Sonia. Chao, Lucinita, Yanecita. Para la Inca, chao a todos. Gracias. Bendiciones. El último que cuelgue paga la cuenta. Uy, rápido. Cuelguen. Cuelguen. Chao. Cuelguen. Chao, Yanecita. Dios me la bendiga. Chao, mi Lucila. Chao, señora Hilda. Dios la bendiga, Lucilita. Dios te bendiga igualmente, Hilda. Amén. Te Chao. cuida. No estamos hablando. Señora. Bueno, chao. Igualmente. Bueno, chao. Chao, gracias. Chao, Yanecita. Dios la bendiga. Chao, Yané. Dios te bendiga. Tiene el Sí, que me micrófono apagaba. cerrado, pero chao. Sí, chao. Gracias, chao. Hasta luego, Lucilita. Dios te bendiga. Chao, Yanecita. Dios la bendiga. Se cuida. Ahora no me apaga. Antes era para apagar, ahora no me apaga. Gracias. Chao. Que duerman. Chao. ¿Qué pasó, Golila? Y ahora pasó, Lili.